Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con el estudio personalizado de lo que es el programa sintético. Vamos a iniciar con la fase 3 de este programa sintético. Aquí podemos ver que este documento está en el drive del taller de estudio. Allá lo pueden consultar. La recomendación es que ustedes lo verifiquen de manera personal para que allá chequen todos los detalles acerca de este documento. Ahora, aquí les traigo el resumen del documento del programa sintético. Esto pues para facilitar el estudio de cada uno de los campos formativos. Recuerden que vamos a ir repasando lo que son las finalidades, las especificidades, contenidos y PDA. Ahora, aquí les voy a presentar el resumen de lo más relevante que tenemos que ir estudiando. Ahora, recomendación. Cuando en el examen nos encontremos con algún reactivo que nos haga preguntas del programa sintético, lo primero que tenemos que ver es en qué grado están presentando el reactivo. Es decir, nos vamos a enfocar a lo que es primero y segundo grado en la fase 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a presentar a continuación. Entonces, acá vemos la manera en cómo está organizado el programa sintético, que son campos formativos, contenidos PDA y pues el programa analítico es lo que vamos a elaborar basado en este contenido. Ahora, los cuatro campos formativos son lenguajes, saberes, ética, naturaleza y sociedades y del humano y lo comunitario. Acá podemos ver cuáles son algunos de los propósitos de cada uno de estos campos formativos. Y recuerden que acá no se trata de memorizar, sino de buscar una relación entre lo que se busca aprender. Empezamos con el campo de lenguajes. El campo de lenguajes, las finalidades del campo, primero, son expresar y comunicar formas de ser y estar en un mundo para construir identidad personal y colectiva. Apropiarse progresivamente de la oralidad, escucha, lectura, escritura, percepción y composición. Experimentar de forma creativa y lúdica con manifestaciones culturales y artísticas. Establecer vínculos afectivos y diversificar formas de aprendizaje mediante experiencias artísticas y estéticas. Estas son las finalidades del campo. Especificidades. La especificidad del campo de lenguajes en la fase 3, primero es un uso reflexivo, gradual y continuo de distintos lenguajes, o sea, español, lenguas maternas y lenguas extranjeras. Adquisición del lenguaje escrito mediante la lectura y producción de textos con sentido, no por memorización. Desarrollo de la oralidad, lectura, escritura y lenguajes artísticos con fines lúdicos y expresivos. A ver, voy a cambiar de silla. Ok. Bueno, ahora, interacción directa con textos auténticos, eh, en manifestaciones culturales de la comunidad y otros lugares. Acompañamiento docente, familiar, comunitario para promover anticipación, exploración y reflexión, perdón, e inferencia. Ahora, aquí les presento los contenidos. Ahora, ustedes saben que estos contenidos, en el caso de primer y segundo grado, son prácticamente los mismos. ¿Sale? ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia son los PDA. Los PDA son diferentes. Un mismo contenido puede tener dos, tres PDAs. Ahora, para no alargarnos tanto en esto, es importante que ustedes lo revisen y busquen una relación, traten de buscar una relación. No es necesario leer todo el PDA, pero pues pueden leer la primera oración para buscar una relación directa, es mi consejo. Ahora, aquí contenidos en cuestiones están enumerados. Aquí podemos ver que es escritura de nombres en lengua materna, lectura compartida en voz alta, narración de actividades y eventos relevantes en familia, escuela y comunidad, escritura colectiva por medio del dictado, descripción de objetos o lugares, uso de convenciones de lectura, escritura presentes en la cotidianeidad, el uso del dibujo y la escritura para recordar actividades y acuerdos, registro o resumen de información consultada en diversas fuentes, empleo de textos con instrucciones para juegos, objetos, alimentos
u propósitos. Producción o interpretación de avisos, carteles o anuncios publicitarios, elaboración o difusión de notas informativas, producción de textos dirigidos a autoridades, lectura, escritura e interacción mediante lenguajes del contexto familiar, comunicación a distancia con familiares u otras personas, conversaciones o entrevistas con personas de la comunidad, reconocimiento de diversidad lingüística y cultural, exploración de testimonios escritos, fotográficos, audiovisuales del pasado familiar y comunitario, reflexión sobre medios de comunicación, uso de elementos artísticos, uso de lenguajes artísticos para expresar, intervención del entorno familiar y escolar, apreciación de canciones, rondas infantiles y cuentos, experimentación con elementos sonoros en composiciones literarias, interacción con manifestaciones culturales artísticas, recreación de historias mediante palabras del cuerpo o espacio, y por último, representación de distintas formas de ser y estar en el mundo desde la ficción. Estos son los contenidos de primero y segundo grado de educación primaria. ¿Correcto? Son los mismos. Lo que va a cambiar son los PDA. Ahora, aquí no coloqué todos los PDA, sino que puse los que pues más se alinean a lo que viene siendo las especificidades y finalidades del campo formativo. Ahora, aclaración, todos en sí son importantes, pero pues aquí podemos tener una exploración general de los PDA con mayor trascendencia en este primero y segundo grado. Por ejemplo, en primer grado podemos ver que hay un cierto parecido, pero lo que cambia es el nivel de complejidad en cada grado. Acá podemos ver que en primero dice escribe su nombre y usa marcas escritas con propósitos reales. En segundo dice escribe su nombre y apellidos y los compara con los de los otros compañeros. En primero dice, sigue lecturas en voz alta, comenta y pregunta. Ahora, en segundo dice, lee en voz alta diversos textos. En primero dice, dicta, describe y dibuja. Ahora, en segundo dice, registra, organiza y expone información con apoyo de imágenes. En primero dice, sigue instrucciones orales o escritas y explica procesos. En segundo dice, produce instructivos, avisos, notas, textos, autoridades y mensajes a distancia. En primero dice, explora medios, testimonios, lenguajes artísticos para expresar identidad. En segundo dice, aprecia y recrea, eh, representa historias, manifestaciones culturales y artísticas. Entonces, acá podemos ver cómo los PDA de ambos grados se parecen, pero pues hay un ligero nivel de complejidad en segundo grado. Ahora, aclaración importante. Ahora, en este caso, sabemos por la experiencia de que en muchas ocasiones algunos de estos PDA suelen ser muy complejos para ciertos alumnos, ¿no? Sobre todo aquellos que presentan barreras en su aprendizaje y que muchos de ellos pues sí están limitados al momento de enfrentarse al desarrollo de estos PDA. No vamos a discutir con eso en el examen. ¿Sale? Para propósitos de estar resolviendo reactivos, esto es lo que se desarrolla en cada grado. ¿De acuerdo? Esto es lo que se desarrolla y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Muy bien. Ahora, aquí vamos a pasar al segundo campo formativo, que este campo formativo podemos ver que es el de saberes y pensamiento científico, en el cual, pues aquí se busca la indagación, explicación, modelación, resolución de problemas, salud, naturaleza, matemáticas, ciencias situadas en la vida cotidiana. Las finalidades del campo son explicar procesos y fenómenos naturales en relación con lo social mediante la indagación y argumentación, reconocer y usar diversos métodos de construcción de conocimientos, no un método único, tomar decisiones libres y responsables para el bienestar y la vida saludable, practicar relaciones igualitarias e interculturales y cuidar el medio ambiente, acercarse al conocimiento científico y tecnológico como una actividad humana situada y cambiante, usar el lenguaje científico y técnico para comunicar y representar
así como construir modelos. Estas son las finalidades del campo formativo de saberes fase 3. Especificidades. Parte de ideas iniciales para avanzar a explicaciones más elaboradas de fenómenos y procesos naturales. Favorece habilidades de observar, cuestionar, clasificar, comparar, ordenar, experimentar, analizar y modelar. Integra nociones de cuerpo humano, salud, medio ambiente, seres vivos, materia, energía, cambios y regularidades. Incluye un número de operaciones, formas geométricas, medición, organización de información, tablas y gráficas. Usa situaciones reales, preguntas retadoras, experimentación segura y vinculación entre matemáticas y ciencias naturales. Ahora, aquí podemos ver los contenidos que en este caso son menos que en el caso de lenguajes, que lenguajes, pues podemos observar que son 26 contenidos, ¿no? Ahora, en el caso de los saberes, son 16. Ahora, ¿por qué son más en lenguajes? Porque el lenguajes prácticamente incluye las disciplinas de español, lengua extranjera, lenguas maternas y artes, ¿no? Entonces, por eso son más. En el caso de saberes y pensamiento, son matemáticas y ciencias naturales a lo que se va enfocado este campo formativo, ¿no? Por eso son menos. Ahora, podemos ver que estos contenidos también son los mismos en primero y segundo grado. Lo que van a cambiar son los PDA. Vamos a revisar. Primero, número uno, cuerpo humano, la estructura externa, beneficio de consumo de alimentos saludables, características del entorno natural y social, el impacto de actividades humanas en el entorno natural y las prácticas para su cuidado. Cinco, objetos del entorno. ¿Cuáles son las características, propiedades, en los estados físicos, uso cotidiano? Efectos de la aplicación de fuerzas, movimiento y deformación. Características del sonido y la luz. Ocho, cambios y irregularidades de fenómenos naturales y actividades de las personas. Aquí podemos ver que el 9 dice estudio de los números, 10 construcción de la noción de suma y resta como operaciones inversas, construcción de noción de multiplicación y división como operaciones inversas, cuerpos geométricos y sus características, figuras geométricas y sus características como medición, longitud, masa y capacidad, medición del tiempo, organización e interpretación de datos. Ahora, nos vamos a los PDA, que los PDA lo mismo, los de primer grado son más simples, más sencillos, de acuerdo al nivel en el que se encuentran estos niños, y va subiendo su gradualidad en segundo grado. Por ejemplo, en primero dice que compara partes del cuerpo y propone acciones del cuidado. En segundo, reconoce órganos de los sentidos sexuales desde el cuidado y respeto. En primero, indaga y registra alimentos, bebidas, actividad física y hábitos saludables. En segundo, clasifica alimentos naturales y procesos ultraprocesados, así como la toma de decisiones saludables. En primero, observa y clasifica plantas, animales, objetos y fenómenos del entorno. En segundo, compara entornos naturales de México, efectos de actividades humanas. En primero, experimenta con fuerzas, sonidos y cambios de regularidades. En segundo, moldea, representa propiedades de objetos, fuerza, luz, sonido, tiempos, cambios. En primero, cuenta, agrupa, compara, mide y representa datos en situaciones cotidianas. En segundo, ya resuelve problemas con números, operaciones, mediciones, figuras y organización de datos. Entonces, aquí esto es en el campo de saberes, fase 3. Pasamos a ética, naturaleza y sociedades. Vamos a ver cuáles son las finalidades del campo formativo. Acá dice, desarrollar sentido de pertenencia, identidad personal y colectiva. Reconoce diversas sociedades, culturas para ejercer pensamiento crítico. Construir principios éticos, valores democráticos para decidir y participar. Convivir pacíficamente, respetar y proteger derechos humanos ante situaciones de desigualdad e injusticia. Asumir responsabilidad en el cuidado y conservación de la naturaleza, desarrollar conciencia histórica, geográfica para comprender transformaciones sociales y naturales.
Ahora, las especificidades dice que los niños, las niñas reflexionan sobre sí, sus relaciones con la naturaleza y la sociedad. Se reconocen como seres vivos y sociales que forman parte de la naturaleza de contextos históricos. Identifican el deterioro de la naturaleza, formulan alternativas para prevenir, reducir impactos, desarrollan identidad, pertenencia, valoración, diversidad de personas y familias y comunidades. Construyen bases de ciudadanía activa mediante derechos, acuerdos, reglas, diálogo y cultura de paz. Ahora, aquí podemos ver que son 18 contenidos los que forman parte de este campo formativo. Los mismos en primero y segundo. En primero dice diversos contextos sociales naturales, así como territoriales. Respeto y cuidado y la empatía para la naturaleza, el impacto de actividades humanas en la naturaleza y la sustentabilidad, cambios en la naturaleza, seres vivos y la diversidad, atención a las necesidades básicas de los en ejercicio de derechos humanos, situaciones de violencia y discriminación, respeto y dignidad que integran límites corporales, así como educación para la prevención de la violencia sexual. 9, responsabilidad compartida en cuidado de sí, en el entorno y bienestar e inclusión. 10, historia personal y familiar de diversas familias, así como el derecho al que pertenecen. 11, construcción de paz mediante diálogo ante conflictos o discrepancias, perdón. Democracia como forma de vida, funciones y responsabilidad de autoridades, situaciones de la vida diaria para tomar decisiones. 15, derecho de igualdad de género. 16 manifestaciones culturales de diversos pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes de México. 17 historia de la vida cotidiana, cambios en tiempo, espacio y comunidad. 18 personas en situación de migración y sus derechos. Entonces, recuerden que en las disciplinas que integran este campo formativo son historia, formación cívica y ética y geografía. Entonces, estas disciplinas trabajan en conjunto para abordar estos contenidos. Ahora, los PDA, podemos ver que en primer grado identifica la comunidad, lugares de interés. Segundo, describe cambios y continuidades en el entorno. En primer grado, reconoce seres vivos y componentes naturales, así como las acciones humanas que los afectan. Propone acciones de respeto y cuidado y sustentabilidad. En primero, reconoce diversidad de derechos, necesidades básicas, situaciones de riesgo. En segundo, analiza cuáles son los derechos, la igualdad de género, situaciones de violencia y migración. En primero, explora la historia personal, familiar y comunitaria. En segundo, reconoce funciones de autoridades y la responsabilidad de la familia, así como las escolares y comunitarias. Y participa en acuerdos, reglas, diálogo, acciones del cuidado, la paz e inclusión. Y en segundo, participa en decisiones de normas, resolución pacífica de conflictos. Entonces, acá también vemos esa gradualidad en primero y segundo. Ahora, pasamos al último, del humano a lo comunitario. Ahora, en este último podemos ver cuestiones de la identidad, corporeidad, emociones, sexualidad, salud, motricidad, convivencia, proyecto de vida y comunidad. Ahora, las finalidades son construir identidad personal a partir de gustos, intereses y necesidades, comprender la sexualidad como construcción cultural vinculada con el cuerpo y la igualdad de género, desarrollar potencialidades afectivas, motrices, creativas de interacción y solución de problemas, fortalecer capacidades perceptivos socio y físico-motrices desde el cuidado del cuerpo, comprender la vida emocional y afectiva de otras personas, promover convivencia sana, pacífica, salud, integridad de diálogo, familia, escuela, comunidad y sentido de pertenencia. Las especificidades son
que la comunidad se entiende como un espacio de vida entre escuelas, prácticas socioculturales e historias y valores compartidos. La los contenidos pueden abordarse mediante vinculaciones situadas, no en una secuencia fija. Promueve ambientes armónicos donde niñas y niños expresan emociones y participan de manera guiada. Integra cuerpo, autocuidado, alimentación, actividad física, género, diversidad, intercultura y sexualidad. Problematiza situaciones reales para articular saberes de otros campos y generar propuestas de mejora continua. Ahora, aquí podemos ver que lo humano y lo comunitario tiene 20 contenidos. Aquí vamos a irlos enumerando. Podemos ver que la comunidad como un espacio en el que se vive y se encuentra la escuela, actividades y prácticas entre hombres y mujeres en la familia, los efectos de la pandemia de COVID en las familias, la historia personal, sentido de pertenencia y familia, comunidad, formas de ser, pensar, construcciones de proyecto de vida, educación integral en sexualidad, capacidades y habilidades motrices, posibilidades cognitivas, expresivas, motrices, creativas y de relación, estilos de vida activos y saludables, pensamiento lúdico, divergente y creativo, interacción motriz, acciones individuales que repercuten en la conversación y mejoras de la salud, sentido de comunidad y satisfacción de necesidades, situaciones de riesgo en familia y comunidad, práctica y prevención de respuestas ante desastres ambientales, apoyos mutuos para favorecer aprendizaje en el aula diversa, aproximación de tecnologías de la información y los afectos y su influencia en el bienestar. Ahora, este campo formativo está integrado por disciplinas como educación socioemocional y educación física, que son, pues ahora sí, que estas disciplinas que trabajan directamente en eh, en este campo formativo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí vemos que los PDA, que están organizados también de forma gradual, dice que en primer grado ubica referentes de la comunidad y reconoce prácticas socioculturales, identifica historia personal y familiar, pertenencia y formas de ser y relaciones, explora el cuerpo, sexualidad, capacidades motrices, juego, posibilidades creativas, reconoce hábitos de salud y necesidades humanas, expresa afectos y participa en apoyos mutuos para el aula diversa. En el caso de segundo grado, analiza ventajas y cambios de necesidades, reflexiona sobre relaciones de género, toma de decisiones sobre el cuidado del cuerpo y la salud, resuelve retos motrices, lúdicos y comunitarios y usa las TICs para la prevención y organización comunitaria. Ahora, también otra de las disciplinas se me estaba pasando que integra este campo formativo es en el caso de tecnología. Tecnología también está este campo formativo, que es por eso podemos ver cómo pues el uso de las TICs, pues acá es una parte fundamental en el desarrollo de estas actividades. Ahora, la comparación rápida para los reactivos, para que ustedes puedan identificarlos con mayor facilidad, es que en el campo de lenguajes busca comunicar, interpretar y crear. En el campo de saberes busca indagar y explicar. Aquí, en ética, convivir con derechos y responsabilidades, democracia, paz, naturaleza y territorio, y del humano comunitario busca construir bienestar personal y comunitario, así como pues cuidado del cuerpo, afectos, motricidad, salud y comunidad. ¿De acuerdo? Ahora, ya para finalizar esta sesión de estudio, como consejo, también verifiquen lo que son los perfiles de egreso para que de esta manera, pues también puedan ser capaces de identificarlo con los campos formativos. Este documento va a estar en el Drive, lo voy a poner como programa sintético fase 3 donde van a poder encontrar este material para que ustedes puedan estudiar y repasar. Y como recomendación, también chequen lo que es el documento base, ¿no? Por si ustedes quieren comparar, cotejar y ver cuáles son los puntos
que se estuvieron trabajando. Como podrán ver, pues el documento base es bastante amplio, por ese motivo, pues decidí resumirlo de esta manera para que pues que tengamos un estudio un poco más fluido y ameno en cuestiones de repaso que vamos a hacer y ya podamos presentar el examen. ¿Sale? Entonces, ya por mi parte es todo. Estamos en la fase 3. Nos vemos en la fase 4. Nos vemos.